Estamos hablando de cómo funciona una empresa agropecuaria. En un principio me pidieron que hable sobre margen bruto agropecuario, que es el objetivo de esta charla. Pero para poder hablar de margen bruto agropecuario me gustaría dar un marco de referencia que es la empresa agropecuaria y cómo funciona. Cuando hablamos de empresa agropecuaria, yo siempre cuando empiezo a darle la clase a los chicos, pienso en que una empresa tiene tiempos de gerenciamiento, uno que es el pasado, el presente y el futuro, que conviven constantemente y se relacionan. En el pasado, nosotros lo que hacemos es analizar resultados. Generalmente nosotros hacemos un margen de lo que pasó con datos ciertos, rendimiento, precios, insumos utilizados. En el presente ejecutamos un plan determinado y lo que hacemos que es fundamental es recabar datos, esos datos que nos van a servir para poder después analizar. Y en el futuro es, con todos esos datos que hemos analizado, con toda la experiencia que tenemos, proyectamos o planificamos un futuro. De cada tiempo administrativo vamos a sacar distintos resultados, ¿no? Que es el resultado por producción, la rentabilidad, el crecimiento, el análisis patrimonial, que es nuestro objetivo de máxima cuando yo me propongo hacer un análisis de una empresa agropecuaria. Pero en el presente lo que hacemos es controlar el plan, ejecutarlo, y en el futuro recabar datos, que es lo más importante de todo, que es el trabajo diario de hormiga que uno debe hacer para poder hacer una buena gestión o un buen análisis de una empresa. Y el futuro, lo que hacemos es con toda esa información planificar, evaluar inversiones. Si yo puedo hacer márgenes de distintas actividades, evalúo qué es lo que más me conviene, cuál es el plan mejor para mi actividad. Cuando hablamos de empresa, después de salir de esos tres planos que dijimos de los tiempos, pensamos que primero el productor es productor. ¿Qué hace? Toda la parte física. Tiene distintas actividades, que es la parte agrícola, ganadera, la invernada. Y esa parte física lo que me va a dar son terneros, trigos, girasol. Pero lo que estamos buscando es que ese productor se transforme en empresario. Empresario es aquel que toma decisiones y empresario es aquel que puede mirar la producción y transformarla en datos económicos, ¿sí? En resultados económicos. De cada una de las actividades que nosotros analizamos, vamos a tener ingresos y gastos. Del trigo, cuando lo vendo, voy a tener ingresos y los gastos va a ser todo lo que tuve necesidad para poder realizar ese trigo. Simplemente, ¿qué es el margen bruto? El margen bruto es de cada una de esas actividades que yo analizo dentro de la empresa agropecuaria, restarle el gasto fijo de esa actividad al ingreso que me lo dio. Y así obtengo el margen bruto. El margen bruto es el primer resultado dentro del análisis económico de una empresa agropecuaria. Luego hay otros resultados, el resultado final, la rentabilidad. Pero ese margen que yo tengo, no me quedo con esa sola idea, sino que para poder hacer un buen análisis de mi empresa, le debería restar lo que son los gastos de administración, los gastos de estructura, la parte impositiva, las amortizaciones, para poder sí lograr lo que es el resultado por producción de la empresa. Eh, que ya es un análisis un poquito más, con mayor detalle. Digamos, mi objetivo dentro de un año escolar sería que mis alumnos logren llegar al resultado por producción de una empresa agropecuaria. ¿Cómo logro llegar al resultado por producción de una empresa agropecuaria? Primero, haciendo los márgenes de fina, de trigo, de girasol, el margen de la cría, de la invernada, el impacto de la empresa maquinaria. Todo eso, análisis separados, los sumo y voy a tener los márgenes de los cultivos. Después tengo que ver todos los gastos que tengo la empresa que no sean directos de los cultivos para obtener sí cuál fue el resultado por producción, o sea, el resultado luego de producir mi empresa. Me parece interesante ver estos tres niveles de gasto como para entender y tener claro que todos los gastos que hago yo en el potrero son gastos directos. La semilla, el fertilizante, el herbicida, las labores, son gastos directos de un cultivo determinado, de la soja, de girasol. Si hablo del veterinario, es un gasto directo de la invernada. Si hablo también de un verdeo de avena que sembré para que coma la invernada, es un gasto directo de la invernada. Son los que podemos determinar a un determinado actividad. Los gastos de estructura son todos aquellos gastos que se hacen en el campo que no se los puedo dar a una actividad puntual. Puede ser arreglar un alambrado, pintar un galpón, eh, arreglar el parque, todos aquellos gastos que hacen a la estructura del establecimiento. Y por último, los gastos de administración, que son aquellos que puedo hacer en una oficina, que es los honorarios del contador, los honorarios del escribano, una computadora, el celular,
y los honorarios del administrador son otro nivel de gastos. No figura acá, pero también no figura porque me parece interesante separar estos tres para tenerlos claros. El tema de los gastos, los impuestos, que también es un gasto interesante que hay que restarle a los márgenes brutos. Bien, metiéndonos ya a lo que es el margen bruto agrícola, podemos decir que el margen bruto es una actividad, se analiza el margen bruto de cada una de las actividades en particular y es un resultado económico. Si uno me dice, ¿qué es el margen bruto? Es un resultado económico de una actividad puntual en particular, ¿sí? Que nos va a dar información para poder hacer el análisis global de toda mi empresa. Es un indicador, no es un número en sí mismo, no lo tenemos que tomar como el último número, sino es simplemente un indicador que nos ayuda a tomar decisiones, lógicamente. Lo que trata de hacer el margen bruto es traducir la información técnica en información económica. ¿Sí? Yo produje 5.000 kilos de trigo, por decir algo, ¿cuánta plata me implica esa producción? ¿Sí? Y lo que es fundamental en el margen bruto es la unificación de unidades. Hay productores o hay en algunos ejercicios que lo podemos hacer en pesos por hectárea o se puede hacer en dólares por hectárea. ¿Por qué lo hacemos en pesos por hectárea y en dólares por hectárea? Para poder comparar distintas actividades entre sí. No es lo mismo cosechar 3.000 kilos de trigo que 8.000 kilos de maíz que 2.000 kilos de soja. ¿Sí? Por ahí, produje más maíz, pero ¿cuánto en realidad me significó haber producido 8.000 kilos de maíz? En pesos por hectárea. ¿Para qué sirve? Para comparar actividades entre sí. Dentro del mismo ejercicio yo comparo trigo, soja, girasol, cría, invernada. Para comparar una actividad a lo largo del tiempo, es interesante ver históricamente el trigo, cómo me fue. Los últimos 2, 3 años el trigo perdí plata. ¿Me conviene seguir haciendo trigo? ¿Qué perspectivas tengo yo? ¿Sí? Y para esa comparación a lo largo del tiempo es importante la indexación de la moneda. No es lo mismo la moneda del año pasado, en pesos estamos hablando, que la moneda de este año. No es lo mismo 10 pesos en junio del 2014 que en julio del 2015. Eso se llama indexación. Para indexar tenemos que usar una tabla determinada. Para evaluar costos de producción de una actividad, ¿cuánto me sale producir trigo? ¿Cuánto me sale producir maíz? ¿Cuánto me sale producir soja? También me sirve esto como para decir, yo sé cuánto sale, bueno, ¿cómo voy a financiar? ¿Cómo me voy a financiar para hacer un presupuesto financiero? Hay productores que están muy ajustados financieramente y deciden hacer los cultivos más caros, deciden no hacerlos por una decisión financiera, no de margen, no económica, sino simplemente financiera. Me sirve para comparar tecnologías, no es lo mismo sembrar, no es lo mismo un trigo con fungicida que sin fungicida. ¿Yo qué debería hacer? Cuando hago un margen, puedo ver aquel trigo que se aplicó fungicida, ¿me rindió más? ¿Me gané más plata con eso o no me rindió más? ¿Sí? Eso es a través del margen bruto llegar a una conclusión técnica. Comparar la calidad de la mercadería entregada, eso me parece muy importante cuando nosotros analizamos el margen bruto en la primera parte que hablamos sobre el ingreso y sobre los gastos de comercialización, tenemos que mencionar cuál es la calidad de la mercadería que nosotros entregamos. Eh, ¿Se entregó la soja húmeda? ¿Se entregó seca? ¿Tiene materias extrañas? ¿Cuál es el factor de eso que yo estoy entregando para comercializar? También es muy importante analizar las distintas fuentes de comercialización que yo tengo. No es lo mismo entregar un acopio que entregar una industria, que entregar exportación. ¿Cómo me va a afectar eso a mi resultado? Me sirve para calcular el rin de indiferencia. El rin de indiferencia es es interesante. Bueno, para mí, para producir soja, tengo que por lo menos cosechar 15 quintales. Si no, no puedo, estoy a pérdida. Bueno, es un dato que a mí me interesa para planificar mi futuro. Como base en la toma de decisiones. Toda esta información me debería ayudar para poder tomar decisiones más precisas. No me sirve. No me sirve solamente, si nos basamos solamente en el margen bruto, no puedo tomar decisiones porque puedo equivocarme. ¿Sí? No porque tengo el mejor margen bruto voy a hacer el 100% de esa actividad, porque puedo equivocarme. ¿Por qué me puedo equivocar? Porque tengo que tener en cuenta la rotación,
Cuando yo hablo con los chicos sobre este tema, es importante reflexionar sobre lo que es el suelo, sobre las características, sobre las limitantes del suelo. Por ahí el mejor margen es el maíz, pero mi suelo, el clima, el régimen de lluvias de mi establecimiento no me sirve, entonces directamente lo tengo que descartar. Eh, o es un campo girasolero y se adapta mejor el girasol que la soja. Entonces, bueno, hay un montón de otras variables que no solamente el margen es el que me va a indicar que, que tengo que tomar esa actividad. La rotación es uno, la sanidad de los cultivos, hacer trigo sobre trigo sobre trigo, que en su momento nos puede producir enfermedades. Y hay un factor que a mí me interesa más, que es la parte económica, es la diversificación del riesgo. Si yo hago el 100% de una actividad, me puedo estar jugando a tener alguna calamidad, eh, piedra, helada, eh, o algo que nosotros lo estamos viviendo, que es la movilidad de los mercados. Me juego a hacer 100% trigo, 100% soja, porque es el mejor precio hoy. Dentro de 6 meses ese precio puede variar, las condiciones pueden cambiar y realmente me puedo ver afectado. Fundamentalmente, no por tener mejor margen, voy a hacer esa actividad. Eso creo que está bueno que sea claro. ¿Por qué? Por el tema de la rotación y por el tema fundamental de la diversificación del riesgo. Variables climáticas que ya lo había mencionado. Bien, ¿cómo es la fórmula del margen bruto? Bueno, ingreso neto menos costos directos, margen bruto. ¿Cómo calculamos el ingreso neto? Rinde por precio, ingreso bruto. Menos gasto de comercialización, ingreso neto. ¿Cómo se calcula el rinde? Bueno, el rinde, kilos cosechados por hectárea. Esta es una información que sale del potrero. Obviamente nosotros en clase decimos, bueno, este trigo rindió 3.000 kilos por hectárea y así hacemos el cálculo. Pero, ¿cómo sale? Dato de potrero, camión por camión, cuántos kilos se produjo. ¿En qué lo medimos? ¿En kilos, en quintales por hectárea o en toneladas por hectárea? Es importante, me parece muy interesante, que los chicos puedan traer material al aula. ¿Qué materiales en este punto fundamentales? Los certificados de depósito, las cartas de porte. En el certificado de depósito, ¿qué podemos ver? Podemos ver los kilos entregados, la calidad de lo que estamos entregando. Eh, Me parece que es lindo que vayan teniendo contacto con esta documentación. El precio bruto de venta, que generalmente está en pesos por tonelada, ¿de dónde lo sacamos? Que traigan liquidaciones de su casa. Y también buscar por internet lo que son las cotizaciones de cereal. Lo pueden buscar en bolsa de cereales. Es muy interesante que los chicos vayan dándose cuenta que nosotros estamos hablando de realidades concretas y que ellos los pueden buscar. Tener aún una o dos computadoras en el aula es súper rico porque hay chicos que automáticamente vos le decís algo y buscan y te dan la información fresca que por ahí a veces uno no la tiene en la cabeza y es muy variable. También es importante que los chicos traigan liquidaciones, una liquidación de cereal. Todas las liquidaciones son distintas, pero por lo menos los grandes rasgos, precio, rinde, factor, el precio logrado, y ir analizando de a poco cada una de las liquidaciones. Me parece, de lo que he enseñado, tener mucho cuidado con el tema de la unificación de unidades, que es el gran error que se puede cometer en esta primera parte de la fórmula de lo que es el ingreso. Gasto de comercialización es una unidad en sí misma, súper interesante. Los que hacen gestión se dan cuenta que este año es uno de los gastos más importantes del sector. Lo que son fletes, comisiones, paritarias, almacenaje, secado y zarandeo, sellado. Si lo bolsa lo incluyo dentro del gasto de comercialización porque es una decisión empresaria. Entrego mi cereal o lo guardo en el campo, por lo tanto es un gasto de comercialización dentro de un cultivo determinado. Me pareció interesante lo que tuvimos la oportunidad de visitar algún acopio, en que los chicos vean cómo llega un camión al acopio, vean la dimensión del camión, puedan calar un camión, bueno, vean cómo se cala un camión, vean cómo sale la muestra y vean lo primero que hacen, el primer análisis que hacen con esa muestra que están recibiendo. Si pueden tener la oportunidad, es muy rico y es muy interesante. El flete. El flete también fue una clase en sí misma, en el cual explicar que cómo se maneja el flete hoy en día, que es una tarifa que se llama CATAC, que es la Confederación Argentina de Transportes Automotor de Carga. En internet figura como CATAC. Ahí pueden ver lo que es el costo por tonelada transportada. Los fletes hacemos dos diferencias. Tenemos el flete corto, que es desde el campo al acopio, y el flete largo, que es
desde el acopio hasta el puerto. En el CATAC podemos fijarnos la cotización, como yo decía, que los chicos busquen. ¿Qué pasa si tengo que transportar un cereal 150 kilómetros? La manejan bárbaro. Realmente es muy sencilla de manejar. 150 kilómetros, se fijan 2,15 pesos por tonelada. ¿Por qué me parece interesante analizar los gastos de comercialización uno por uno? Para no tomarlos como un porcentaje en sí mismo, sino como un gasto de cada una de lo que estoy analizando. Porque varía enormemente el porcentaje de acuerdo al precio final de venta que yo obtengo. Bien, que los chicos busquen en internet la página de CATAC. Comisión. La comisión es un porcentaje que se cobra el intermediario por armar el negocio entre el vendedor y el comprador. ¿Sí? En general, toda operación tiene un porcentaje de comisión. Algunos dicen libre de comisión, pero en general varía entre 1 y 5% de acuerdo a quién sea el que comercializa. La comercialización puede ser un acopio, puede ser en la industria, puede ser la cooperativa, puede ser la exportación. Generalmente los acopios cobran de 4 a 5% y la exportación a 1 o 2%. Acá lo que me pareció interesante en algún momento, en alguna clase que pudimos dar, es armar un circuito que pasa desde el momento de la cosecha hasta el momento que decido entregar en puerto. Cosecho, guardo en el silo, guardo en un silo bolsa, entrego al acopio, entrego a la industria o exporto. ¿Sí? Las distintas posibilidades que el productor tiene. O guardar en un silo bolsa. Que es la paritaria, es un gasto que cobran los acopiadores por el proceso de recibir y posteriormente despachar la mercadería recibida. Y que es el almacenaje, se cobra por cuidar y conservar los granos almacenados durante un periodo determinado. Me parece que está bueno dejarlo escrito, dictar estas como consignas para que lo tengan claro qué es cada uno de los gastos de comercialización. Bien, normas de calidad para la comercialización de cereales y oleaginosas. Cuando hablamos dentro del ingreso neto en la fórmula del margen bruto, figura lo que se denomina el factor. El factor es aquel que me va a determinar la calidad de lo que yo estoy entregando. Para poder determinar esa calidad de lo que yo entrego, nos tenemos que basar en las normas para comercializar cereales y oleaginosas. ¿Qué son estas normas? Bueno, son los requisitos que debe presentar un grano para ser considerado apto para su comercialización. Son fijadas por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. ¿Y para qué me sirve? Para regular el comercio de granos, para saber lo que entrega el productor y lo que el otro lado está dispuesto a comprar. Y lo que me va a determinar va a ser un factor. 100, o puede ser, generalmente en girasol es superior a 100, cuando me bonifican por materia grasa, generalmente en cebada es menor a 100, y 100 sería como que es el ideal que cumple con todas las normas. Es importante buscar en internet las normas, me parece que es lindo, es un tema interesante, y ver cómo ese factor me va a modificar al precio de venta que yo cerré mi operación. Entonces, dijimos, por un lado, ingreso directo, que me es el ingreso bruto menos los gastos de comercialización, me queda ese ingreso neto. Fíjense, ingreso directo ahí no me gusta, te debería ser ingreso neto. ¿Mm? Menos costos directos, que son los gastos fijos, que es labores, semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticida, y los gastos variables, que es cosecha. Esa fórmula llegamos a margen bruto. Los primeros gastos que tenemos que tener en cuenta son las labores. Las labores pueden ser propias o contratadas. Si son propias, en general se pueden medir en pesos por UTA. Contratadas, generalmente se miden en pesos por hectárea. ¿Cuánto me cobras hacer una siembra? ¿Cuánto me cobras una pulverización? Para el productor que tiene maquinaria propia y quiere evaluar esa actividad, la podemos poner en pesos por UTA. Toda actividad, sea propia o contratada, debe evaluarse a valor de mercado, sea propia o contratada. En este caso, el precio de la UTA, 380 pesos. Hoy está a 450 pesos por UTA. O sea, hay que tener en cuenta el valor del mercado, preguntar a alguien cuánto me cuesta sembrar una hectárea. ¿Qué es la UTA? Es la unidad de trabajo agrícola y sirve para poder poner valor a las labores que realizo con máquina propia. Antes se tomaba la arada,
Hoy se toma la siembra como referencia. Una siembra directa es 1 UTA por hectárea. La pulverización 0,3 UTA por hectárea. Los que han tenido maquinaria saben que se puede decir que la pulverización antes era muchísimo más cara porque era más costosa y hoy ha bajado de valor con relación a la siembra. La siembra y la pulverización. ¿Cuáles son los insumos? Insumos, todo aquello que se utiliza exclusivamente para una actividad puntual. Es importante en este punto, así como les dije en la primera parte del precio de, del cereal, las unidades, acá también es importante trabajar con unidades. Los insumos se pueden en kilos, en quintales, en centímetros, recordar bien lo que es el tema de las unidades. En algún caso nosotros hemos dado hasta una clase puntual solamente sobre unidades. Unificar unidades, fertilizantes y herbicidas en general, nosotros lo que hacemos es tratar de tomar las revistas agropecuarias y sacar el precio de los insumos de las mismas revistas agropecuarias. Las revistas agropecuarias en general, la cotización de lo que son fertilizantes y herbicidas están en dólares. Los fertilizantes en dólares por tonelada, los herbicidas en dólar por litro o dólar por kilo. Entonces, tenemos que hacer varios pasajes, porque yo a mi alumno le digo, por ejemplo, que utilice en un trigo 80 kilos por hectárea de fósforo, y yo lo que le estoy pidiendo es que lleve toda la información a pesos por hectárea. Entonces, se fija en una revista y dice, el fósforo vale $550 por tonelada. No es difícil, pero hacérselos recapacitar para que logren hacer bien los pases de unidades. De dólares por tonelada, multiplico por la cotización del dólar, me da pesos por tonelada, lo divido por 1000, me da pesos por kilo, lo multiplico por la cantidad de kilos que aplico y me da 382 pesos por hectárea, que, como dijimos anteriormente, unifico unidades. Quiero llevar todo a pesos por hectárea. ¿Qué insumos se utiliza? La semilla, el herbicida, el fertilizante. El fertilizante, ¿cuánto fertilizante tengo que aplicar? Acá podemos trabajar un poco lo que es el análisis de suelo. En algunas clases hemos traído un análisis de suelo puntual, entonces de acuerdo a ese análisis ver cuánto me conviene fertilizar, como para hacer más divertida la materia y más enriquecedora y más englobadora. Cuando hablamos de semilla, ahí la semilla, si es propia o si es de terceros, le tengo que poner un valor. A todo le tengo que poner un valor. Lo mismo que dijimos con labores, aunque sean propios o sean contratados, le tengo que poner un valor. ¿Qué valor? El valor de mercado. ¿Cuánta urea y fósforo debo aplicar y cuál es su costo para lograr un trigo de 4.800 kilos por hectárea? Son preguntas que está bueno hacerse para no solamente hacer matemáticas cuentas, sino eh, relacionar con algo real. Insecticida, fungicidas. ¿Cuándo aplicar y cuál es el umbral de daño en cuanto a insecticidas y fungicidas? ¿Hasta cuándo me conviene, hasta cuándo no? ¿Cuándo es lo recomendable? ¿Sí? Porque ahí vemos la función del técnico. ¿Por qué necesito contratar a un técnico? Porque no tengo que aplicar porque sí, sino cuál es el umbral de daño que yo necesito, ¿sí? Hasta donde yo tolera mi cultivo. Otro gasto que muchas veces se pone dentro del margen es el seguro. Yo contrato un seguro contra granizo, contra helada, es un costo dentro de mi actividad. A mí se me ocurrió cuando me pidieron hacerlo del margen bruto para seguir pensando y para seguir mejorando ese cálculo del margen bruto, es cómo corregir el margen bruto de acuerdo a los requerimientos nutricionales según el rinde objetivo. ¿Sí? Nosotros en general eh, hacemos el margen bruto matemático, ¿no? Use tanto, tanto, tanto. Pero ¿cuánto extrajo este cultivo? ¿Cuánto estoy empobreciendo mi suelo? ¿Sí? No lo hago, se lo he hecho alguna vez puntual, pero me parece interesante como para seguir trabajando en esta línea, ¿no? Para corregir el margen bruto de acuerdo a la mayor extracción de acuerdo al cultivo. Si yo tengo un trigo que me rindió 5.000 kilos y después hice una soja de segunda que me rindió 2.000 kilos, evidentemente la extracción de ese suelo es enorme. Un tema interesante para trabajar con los chicos también es la forma de financiación de los insumos. Cuando hablamos de insumos, bueno, vieron la cantidad de cosas que se pueden desglosar
de una sola palabra que son insumos aplicados o gastos directos. Se puede aplicar un montón de temas, que también está bueno para enriquecerlo. La financiación de insumos, ¿cómo lo pago? Lo pago de contado, compra directa a empresas, tarjetas de compra, compra anticipada de insumos, planes canje, financiación privada, créditos bancarios de siembra, créditos bancarios para compra de gasoil. Hay un montón de herramientas que es sumamente interesante analizarlas. De acuerdo, bueno, el grupo que tengamos, pero es interesante ver cómo puedo comprar. Tengo soja disponible, puedo pagar de una manera. Tengo las tarjetas de agro, cómo pago, 180 días libre. Bueno, empezar a jugar con esas cosas que a los chicos les interesa. Gastos variables. Gastos variables son aquellos que no son directos, o sea, que tienen que ver, perdón, que son directos pero que varían. Son directos pero varían. ¿De qué dependen? Del rendimiento. A mayor rendimiento, mayor va a ser el gasto. El gasto variable más conocido es de la cosecha, que varía según el rendimiento. Generalmente, ¿cómo puedo negociar? Si han visto en las entradas de las ciudades, hay muchas cosechadoras paradas. Esas cosechadoras paradas son gente que viene a ofrecer su servicio. Ese servicio lo puedo contratar. Voy yo a negociar puntualmente a la cosechadora y de qué manera puedo negociar. En pesos por hectárea fijo o en pesos por hectárea ajustado al rinde, variable de acuerdo al rendimiento. Cuando es en pesos por hectárea ajustado al rinde, es lo que decimos, por eso decimos que es un gasto variable. Si rinde 2.000 kilos, te pago tanto, pero por cada 100 kilos más que rinda, sube tanto la cosecha. Eso es un gasto variable, depende del rendimiento. También es un gasto variable porque en algunas actividades puede ser un porcentaje del rinde. Te cobro el 6%, el 7% del rendimiento de lo que se coseche. Son todas formas de negociar lo que es la cosecha. Una vez que ya hemos tenido todas las variables anteriores, podemos decir que hemos logrado sacar un margen. En general, lo que tratamos de hacer es primero un margen bruto simple, ¿no? Rinde, ingreso, gasto de comercialización básico y gastos directos. Después lo que podemos hacer es volviéndolo más complejo. A ese ingreso le vamos a poner lo que son las normas. Le vamos a poner un factor determinado para ver, o sea, las normas de comercialización me refiero, para ver cómo afecta ese factor a mi ingreso, si me suma o si me resta, si me bonifica o me castiga. Después le podemos introducir dentro del gasto de comercialización un flete variable. ¿Qué pasa si tengo un flete corto y flete largo? ¿O qué pasa si hago un flete directo? Después podemos poner otra variable más, es decir, qué pasa si le vendo un acopio o si le vendo la exportación, ¿sí? Una vez que jugamos con todas esas variables, en el ingreso, en los gastos, qué pasa si te aplico 80 kilos de fósforo o le aplico 50, o si uso fungicida o no lo uso. Podemos hacer como comparaciones de los márgenes para que ellos analicen. Y después seguir avanzando un poquito más. El margen bruto, no quedarme con eso. ¿Qué pasa a ser un margen bruto de un campo propio versus un campo arrendado? ¿Cómo son las formas de arrendamiento? ¿Cómo son hoy? ¿Cómo es el mercado? ¿Cómo se está arrendando? ¿A porcentaje? ¿En quintales por hectárea? ¿En dólares por hectárea? ¿En pesos por hectárea? Realmente es muy interesante cuando voy poniendo estos valores. Y puedo hacer dos márgenes, un margen sin arrendamiento, un margen con arrendamiento y un margen a porcentaje. En algún caso he llevado algún contrato de arrendamiento para que los chicos lo vean. Vean que es un contrato entre dos partes, en que se ponen de acuerdo, qué es un contrato. Bueno, acá lo que digo, bueno, trabajar arrendamiento, trabajar en porcentaje, a parcería, bueno, también poder analizar todas estas formas. Y después poner un ejemplo. Eh, Me parece que es interesante hacerles, obviamente, trabajar, comparar. Esto es un trío, 2012, 2013, 13, 14, 14, 15, con distintos rindes, aproximadamente 40 quintales. ¿Cómo se modificó el precio de un año a otro? Está en dólares por quintal, 17 dólares, 19 dólares, 10 dólares. Los gastos, eh, los que figuran ahí, entre 400 y 450 dólares, 465 dólares, y el margen, este último ejercicio, que nos da 14 dólares por hectárea. ¿Sí? Que hacemos una soja de segunda, el rinde entre 12 y 15 quintales por hectárea en esta zona. El precio de 29 dólares por quintal, 28 dólares a 20 dólares por quintal, tenemos un margen bruto de 54.
Hasta ahí todo bien. O sea, yo si tengo una misma superficie en el cual puede hacer trigo, soja de segunda, sería la suma del trigo más la suma de la soja de segunda, es lo que me va a dar el margen bruto de la actividad trigo-soja de segunda de determinada hectárea. Gastos y el margen bruto, ¿sí? En este punto, lo que puedo ver es cómo me da cada uno de los, perdón, $369 en el 2012, 560 en el 2013 y este ejercicio $67. Lo voy complejizando un poquito más en análisis y le digo, ¿qué pasa si tengo un arrendamiento de 12 quintales por hectárea? El arrendamiento de 12 quintales por hectárea en el primer ejercicio fueron $209 por hectárea, 228 porque está más alto el trigo, y en el último 124. Obviamente pagué menos porque valía menos el trigo, pero mi margen bruto de trigo soja de segunda pierdo $57 por hectárea. ¿Puedo perder un margen bruto? Sí, puedo ganar y puedo perder. Está bueno que lo vean. Hay años, puntualmente 2013-2014, en el que fue un muy buen año, y en este ejercicio 2014-2015, en el que por precios, fundamentalmente, porque fíjense que el rinde no fue malo, está un margen bruto negativo. Me parece interesante en este punto ver algunos programas, algún programa en el cual yo pueda ver, este es un programa de gestión de ACREA, en el cual es interesante ver lo que son los márgenes. Por ejemplo, este es un programa en el que yo digo el trigo 12-13, la superficie, el rendimiento, el total de ingresos en pesos. Este está hecho en pesos por hectárea, los gastos directos. En este caso está a porcentaje con la persona que hace los trabajos. Por eso fíjense que tenemos coayudante, felicitante, herbicida y semillas, pero no tenemos ni labor ni cosecha, que serían gastos directos. No lo tenemos porque se le paga un porcentaje del rendimiento. Este es un ejemplo de un margen bruto hecho con un programa específico y cerrado. El segundo punto que me parece interesante es ver el aporte a cada una de las actividades, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que yo busco? Cada actividad, fíjese, girasol, maíz, soja, trigo y vacunos totales. La superficie, que es muy importante, los rendimientos de cada una de esas actividades y el margen bruto que yo logro de cada una de esas actividades. ¿Sí? 2.300 pesos en girasol, 400 en maíz, 1.200 en soja y 720 en trigo. Y el margen bruto de la hacienda que fue 488. Yo diría, pucha, o sea, pensándolo así, ¿qué hago? Hago todo girasol. Sería lógico, este es un campo en la cuenca del Salado, en lo cual solamente en las lomas se hace, agricultura, es un campo de cría, por lo tanto, y fíjense el impacto del margen bruto de la ganadería es el 56% del aporte. Es, lo más importante, es la actividad más importante. Solamente puedo hacer agricultura en lugares determinados, no en todo el campo, y me aporta un valor interesante. Mismo campo, otro año, este año puntual, no pudo cosechar maíz, el girasol, un girasol totalmente atacado por rama negra, la soja también, todos los márgenes negativos, precios de girasol bajos, precio de soja bajo, precio de maíz bajo, todo negativo. El único que me aporta es la actividad vacunos. Acá me refiero a la importancia de la diversificar para disminuir riesgo. Muchas gracias, espero que le haya servido y bueno, hasta luego.